Y vamos a entrar a lo que son las técnicas de integración. Tiene que poner atención en esta parte, ¿ya? Anterior era por tablas nomás, ¿no? Hemos aplicado pura fórmulas, ¿ya? Entonces, de acá vamos a iniciar lo que son las técnicas o métodos de integración. Entonces, acá vamos a hacer el método de sustitución, ¿ya? Entonces, este va a ser el método de sustitución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? ¿No? La fórmula general de método de sustitución es la siguiente. Integral de f de x diferencial de x es igual a integral de f g de u por derivada de g de u diferencial de u. ¿Ya? Como vamos a hacer un cambio de variable en esta integral, aquí va a aparecer en función de una variable u. ¿Ya? En aquí era diferencial de x, acá ya aparece diferencial de u. ¿Ya? Entonces, en algún momento nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? X va a valer g de u y su derivada de x es 1, pero diferencial de x se escribe igual a derivada de g de u. ¿Ya? Entonces, de acá aparece esta g de u. Entonces, veremos acá, van a poner mucha atención. Tenemos esta integral, ¿no? Calcular la siguiente integral, ¿no? La integral es esta, coseno de 4x diferencial de x, ¿ya? Entonces, como vamos a aplicar el cambio de variable, ¿no? Acá se abrevia el cambio de variable con c y b, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable donde u va a ser para nosotros 4x, ¿ya? Ese va a ser el cambio de variable. U vale 4x, ¿no? Lo que está dentro de coseno de 4x. Porque no hay, recordemos que la integral de coseno de 4x no tenemos. Pero conocemos integral de coseno de x solamente. Entonces, como aparece acá 4, por eso se hace un cambio de variable, ¿ya? Entonces, luego, o sea, el primer paso es u igualar a 4x. Además, tenemos que derivar esta u. Derivada de u va a ser derivada de u respecto a x. En este caso vamos a derivar, ¿ya? Entonces, la derivada de 4x va a ser 4, ¿ya? Ahora, lo que estamos buscando, ¿ya? En acá tenemos el derivada diferencial de x, ¿ya? ¿No? Diferencial de x. Acá tenemos 4. 4 diferencial de x necesitamos, ¿no? Para que se cambie la variable donde nos aparezca acá coseno de u, ¿ya? Entonces, acá despejando un poco, diferencial de u va a ser igual a 4 por la diferencial de x. Como está dividiendo diferencial de x, se va a ir al otro lado a multiplicar, ¿ya? Ahora, acá hemos hecho 4 diferencial de x, ¿no? Y diferencial de u vale 4 diferencial de x, ¿no? Entonces, esta y con esta hemos encontrado que son iguales, ¿ya? Ya hemos hecho el cambio de variable, hemos aplicado la derivada, o sea, estas dos cosas se hacen, ¿no? Primero,
cambiamos la variable, luego derivamos la misma variable respecto a x. Como está en función de x, derivamos respecto a x. Entonces, acá ya tenemos en función de u. U vale 4x, diferencial de u vale 4 diferencial de x. Ahora, esta misma función tenemos que reescribir, ¿ya? Entonces, la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Coseno, no olvidemos que 4x hemos cambiado a u. Entonces, acá vamos a manejar respecto a la función u. Entonces, coseno de u, pero sabemos que la derivada de u es igual a 4 por diferencial de x. Acá está marcado, ¿no? 4 por diferencial de x vale diferencial de u. ¿Ya? Entonces acá, hasta acá ya hemos transformado la integral en función de otra variable, en este caso de la u, ¿no? Ahora recién podemos aplicar la tabla de integrales. Acá, ¿no? Coseno, integral de coseno de u, ya sabemos cuánto vale, ¿ya? Entonces, en acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Recordemos que, además, integral de coseno era seno de x, ¿sí? Entonces acá va a ser integral de coseno de u va a ser seno de u más una constante, ¿ya? Entonces acá lo que estamos viendo es directamente aplicar la tabla. Acá es más sencillo, ¿no? Directo, aplicando la tabla de integrales de coseno es coseno de u es igual a seno de u más una constante, ¿ya? Pero hasta acá ya está integrado toda esta parte, pero tenemos que hacer volver en función de x, ¿ya? Entonces, para nosotros, en función de x va a ser, vamos a cambiar, como hemos hecho cambio de variables, ahora tenemos que sustituir otra vez, ¿no? Entonces acá vamos a tener seno de, como la u vale 4x, 4x más una constante. Esta va a ser el resultado de la integral de esa coseno de 4x diferencial de x, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la sustitución o cambio de variable. En este ejemplo, vamos a ver, eh, acá se nos ha presentado un exponente, además logaritmo y además es fracción, ¿sí? Entonces, sabemos que si x es igual a logaritmo natural de x, ya vamos a cambiar todo esto por x para simplificar el cambio de variable. Entonces, para nosotros el u va a ser igual a x al cuadrado más 7, ¿sí? Derivada de u va a ser igual a 2x. Ya, entonces reescribiendo esta integral, además, acá necesitamos x diferencial de x. ¿Ya? Entonces, como ya hemos hecho un cambio en acá, en esta parte, vamos a reescribir la integral. Nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces, de acá, reemplazando ya con los valores que hemos hecho cambio de variable, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces acá, integral de, como x al cuadrado más 7 es u,
Además acá tenemos esta x por diferencial de x y por eso hemos despejado acá que sean iguales estas dos, ¿no? Similares, ¿no? Son iguales, entonces como x por diferencial de x vale diferencial de u sobre 2, entonces acá podemos escribir diferencial de u sobre 2. Esta misma podemos sacar el u medio y nos va a quedar diferencial de u sobre u, ¿ya? Entonces, integrar esta parte es u medio. Entonces acá vamos a tener logaritmo natural de u, acá con valor absoluto se maneja, ¿no? Entonces, más una constante, ¿ya? Luego reemplazando, el valor de u es igual a x al cuadrado más 7 tenemos, u medio, logaritmo natural de x al cuadrado más 7 más una constante. Eso quedaría nuestro integral. A ver, veremos este ejemplo, otro ejemplo. Tal vez con esto les va a quedar más claro. Acá tenemos es de la función, ¿no? Una función que está combinada. Acá tenemos un producto, ¿sí? Además, tenemos una función trigonométrica que está dentro de, es decir, ¿no? Seno de x, en vez de seno de x está toda esta expresión, ¿ya? Entonces acá igual hay que buscar, ¿no? Si vamos a cambiar la variable u x más 2 o si vamos a cambiar la variable u, estas dos, ¿cuál se asemeja a esta función? Por decir, tiene que asemejarse a esta o similar a esta, pero con diferencial de x, ¿ya? A ver, acá vamos a probar la derivada de ambas funciones. Derivada de u, que va a ser, en vez de x es 1, ¿sí? Diferencial de x no nos va a ser. En acá, derivada de u es igual a 2x más 4. Todo esto multiplicando por diferencial de x. Claro, esto diferencial de x lo estoy trayendo de acá, ¿no? Acá estaba eso. Diferencial de u dividido entre diferencial de x, ¿no? Y eso lo estoy llevando a este lado. Ahora, vamos a ver, el objetivo o el detalle está en esta parte. La opción 1 y la opción 2. La opción 1 no nos va a llevar a ninguno de estas algo similar a esta o a esta. ¿Ya? Entonces acá diferencial de u es directamente diferencial de x. ¿Ya? Entonces esto no nos lleva, no nos ayuda mucho. Pero la segunda opción, ¿no? Si vamos a derivar acá, tenemos algo en común. Mira acá, 2x más 4 diferencial de x. Y buscamos en esta función x más 2. Aquí aparece una x más 2 y diferencial de x. Ahora, yo puedo asemejar a esta función, esta. Entonces, yo puedo reescribir acá, puedo factorizar el 2. ¿Por qué se puede factorizar? Porque acá tenemos 4. 2, diferencial de x. Es el mismo, ¿no? 2x, vamos a tener 2x más 2 por 2, acá va a ser 4. Es el mismo. Ahora, acá ya tengo, ¿no? Si observamos bien, ya nos vamos a concentrar en esta parte, el 2 no. Acá x más 2 por diferencial de x. Buscamos en esta función. Acá tenemos el x más 2 y diferencial de x está acá. Entonces,
esta parte, ¿no? Está similar a lo que hemos encontrado en acá, ¿no? Entonces tiene que igualar con una de estas funciones, tiene que asemejarse para que procedamos al cambio de variables, ¿no? Entonces acá ya tenemos el 2x, x más 2 y diferencial de x. Acá ya tenemos esa, ¿sí? Entonces ya hemos encontrado, pues estamos muy cerca en esto. Pero si, ¿qué tal si el 1 hubiéramos elegido? El 1 no se asemeja el de x con este nomás, pero con estas dos funciones nada que ver. ¿Ya? Entonces, muy similares, ya hemos encontrado estas dos. Entonces, vamos a proceder a elegir el segundo como el cambio de variable. ¿Ya? Entonces, vamos a reescribir esta función, nos va a quedar de esta manera. Integral de, sabemos que este es el diferencial de u. ¿Ve? De aquí está viniendo eso. Entonces, sabemos que el seno de x, ¿no? Hemos hecho cambio de variable. Toda esta expresión, lo que está dentro de paréntesis en el seno, está como variable u, que hemos hecho un cambio acá. Entonces, vamos a escribir seno de u. Listo. Ahora, acá tenemos diferencial de u, ¿cuánto vale? ¿No? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Para que sea igualito, igualito, este 2 nos está acá haciendo variar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este 2? ¿Ya? Lo que se hace es lo siguiente. El 2 vamos a llevar al otro lado, x más 2, y nos va a quedar esta. Esto sí es idéntico que esta, ¿no? Y esta más. Es igualito. Entonces, como son iguales, el 2 acá nos estaba sobrando, lo llevamos al otro lado. Entonces acá vamos a anotar diferencial de u medios, ¿no? Entonces todo este diferencial de u medios vale pues x más 2 diferencial de x, ¿no? X más 2 diferencial de x. Entonces, acá ya tengo una constante que podemos sacar afuera, eso hemos dicho, podemos manejar de esta manera y nos va a quedar seno de u diferencial de u, ¿no? Entonces acá ya podemos aplicar la tabla de integral, ¿no? Y ya hemos simplificado, hemos hecho cambios de variable y nos ha quedado de esa manera, ¿ya? Ahora, aplicando la tabla de integrales, vamos a tener lo siguiente. Un medio, como es una constante, eso se mantiene, pero la integral de seno de u o seno de x es menos coseno de u. En este caso estamos manejando la u, entonces va a ser menos coseno de u más una constante. Hasta aquí ya hemos integrado. Pero acá podemos nosotros un poco ajustar, ¿no? Sacar el signo adelante, u medio coseno de, pero u, ¿cuánto vale? Acá, cuando hemos hecho cambio de variable, la u vale x al cuadrado más 4x menos 6 más una constante, ¿no? Entonces, de esa manera nos va a quedar la integral de esa función, ¿no? Ese es el método o técnicas de integración a lo que se llama, ¿no? Ya no podemos integrar directamente por tabla, sino que tenemos que hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, de esa manera se procede a integrar. Ya, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Pueden preguntar? Ninguna ¿Seguro? eso creo. ¿Se entiende o no se entiende? Ya se han perdido, hablen nomás.
Digan. Esta es tenemos que entender esa parte, sí o sí, ¿ya? Porque hay otros métodos, de distinta manera también se maneja. Entonces acá vamos a ver paso a paso, por eso estamos haciendo varios ejercicios, ¿no? Y yo quería llegar hasta acá, ¿no? Anterior nos hemos apurado una clase, un tema, derivadas no era tan complicado. Esta parte van a llevar en el cálculo 2, entonces esto nos interesa, les interesa a ustedes, ¿no? Entonces por eso estamos haciendo acá ejercicio paso a paso, ¿ya? ¿Está bien? Continuaremos entonces, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces acá vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso ya aparece un polinomio, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, dice, ¿no? Cuando el grado, dice, de polinomio es mayor o igual que el grado del polinomio divisor, dice, ¿no? ¿A qué se refiere esa parte? ¿Ya? Tenemos acá dos polinomios, ¿no? Uno que es el x al cuadrado más 1 es el numerador y por abajo tenemos en el denominador x menos 1, ¿ya? En este caso no se puede hacer directamente por tablas, entonces vamos a proceder, ¿no? Tomando en cuenta esta regla, ¿no? Cuando el grado, dice, no, estamos hablando de este grado, el exponente, en este caso, esto sería el grado, 2 en este caso, ¿no? Es mayor o igual, dice, que el grado del polinomio divisor, ¿no? En este caso es mayor, ¿no? 2 es mayor que 1. Entonces, hay que hacer, antes de integrar, ¿no? Antes de integrar, vamos a dividir estos dos polinomios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Vamos a dividir polinomio de x dividido entre polinomio, a ver, otro polinomio, ¿no? Por decir q de x, ¿ya? De esta forma. Siempre hay que hacer esa transformación antes de integrar esto, ¿no? Porque acá aparece, hay una regla que no debemos olvidarnos, división de polinomios, ¿ya? Entonces acá vamos a tener, si dividimos acá vamos a tener un cociente y por acá abajo vamos a tener un residuo, ¿ya? Entonces, en la fórmula general, ¿no? Cuando se divide el f de x con g de x, ¿no? Este caso es esa, es lo siguiente, c de x más, acá es el g, a ver, residuo sobre g de x. Esta es la fórmula para dividir polinomios, ¿ya? Entonces, el cociente que nos va a salir acá, anotamos por acá, y el residuo que está por acá abajo, anotamos por aquí arriba, ¿no? G de x se mantiene lo que está dividiendo, ¿no? G de x, esa es la fórmula, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. X al cuadrado más 1 dividido entre x menos 1. Entonces, estamos escribiendo de esta forma, ¿ya? De esa forma. Ahora, acá tenemos que buscar lo que es un valor, ¿no? A ver, por decir, si vamos a anotar acá un x, ¿no? Multiplicamos acá, ¿no? X por x al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a anotar x al cuadrado
como acá es positivo, ¿no? Y x por x al cuadrado, por este lado vamos a traer con signo negativo. ¿Ya? Seguimos, ¿no? X por menos 1 va a ser menos x. ¿Ya? Menos x. Entonces acá va a aparecer un menos x. ¿Ya? Ahora, acá me he olvidado algo. Como aparece acá un x, acá no tenemos el exponente x. ¿Ya? Entonces, vamos a reescribir esta división. X al cuadrado más un espacio más 1. Esta es la forma correcta, ¿no? Ya como el exponente de x, acá x1, no tenemos, entonces va a ser 0 para nosotros. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver lo mismo. Acá ya hemos hecho menos x al cuadrado menos x. Esta es la forma correcta, ¿no? ¿Está bien? Ahora, como acá nos está dando menos, ¿no? Para el primero era, acá es más, pero estamos llevando con menos. Acá más por menos va a ser menos, pero acá tenemos que llevar con signo más. ¿Ya? Mucho ojo con esto, ¿no? Para el x va a ser positivo, ¿sí? Llevamos con negativo. X por menos 1 va a ser menos 1, llevamos con positivo. Entonces acá podemos hacer esto, ¿no? Acá podemos simplificar x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? La resta, que va a ser 0. Acá va a ser 0, solamente nos va a quedar x, ¿ya? Ahora, esta x no podemos dividir entre esta x menos 1, ¿ya? Porque tenemos que bajar este 1 que está acá arriba más 1, ¿no? Bajamos 1, recién vamos a poder dividir entre x menos 1, ¿ya? Entonces, para que se simplifique acá el x, ¿no? Vamos a ver, con menos 1 vamos a llevar ahí, ¿no? Menos 1 por x, ¿qué va a ser? X menos x, ¿no? Menos x, pero aquí vamos a llevar de compositor. Entonces, no va a ser menos 1. Necesitamos menos x. Entonces, esto va a ser más 1. ¿Ya? Entonces, esta vamos a multiplicar por esta. Va a ser más x, pero va a venir acá con signo contrario, negativo. Ahora sí, ¿no? Va a ser acá 1 por una. Este es menos por más, menos. Acá va a venir con positivo, más 1. Ya, entonces acá se va a simplificar esto, se va a hacer 0, 1 más 1 va a ser 2. Entonces, ya hemos encontrado, ya hemos dividido, esto va a ser para nosotros el resto, y esto para nosotros va a ser el cociente. ¿Ya? De esa manera dividimos el polinomio. Ahora, vamos a tener que reescribir esa integral de esta manera, ¿no? Según la fórmula que tenemos es esta, ¿no? G de x es igual a cociente de x más residuo de x sobre g de x. Es la fórmula. Entonces acá, de acá sacamos eso, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, dice, x más 1 sería el cociente de x. Entonces x más 1, ¿sí? X más 1, entre paréntesis, más. Dice residuo sobre g de x. Residuo, ¿cuál es? Esta, que es 2. 2 sobre g de x. Pero g de x, ¿dónde está? Es el divisor, ¿no? G de x entonces va a ser x menos 1. Esto recién vamos a poder aplicar la integral de esa función. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Hemos transformado este polinomio hemos dividido en este caso para integrar de forma que nos sea más sencilla, ¿sí?
Ahora, acá tenemos que hacer lo siguiente. Hay que separar, ¿no? Podemos introducir la integral de esta manera, ¿no? Integral de x, diferencial de x, más integral, este 1, ¿no? 1 diferencial de x, más la integral de 2 sobre x menos 1, diferencial de x. Se puede hacer eso, porque acá es separable esto, ¿no? Entonces separamos a cada uno suma de integrales, ¿ya? Ahora, la integral de la primera, sabemos que va a ser directamente acá, va a ser integral de esta primera, va a ser x al cuadrado sobre 2, o sea, directo, más. Acá, como la integral de 1 va a ser x más x, más. Ahora, aquí es el detalle. Vamos a, ¿qué vamos a hacer en este lugar? Acá ya tenemos que utilizar lo que es el cambio de variable, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a necesitar espacio, a ver si hacemos algo. A ver, no voy a borrar esta parte, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Entonces, para esta parte, vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Donde u va a ser x menos 1 y derivada de u respecto a x va a ser, aquí va a ser 1 diferencial de x, ¿ya? Ahora, en acá ya tengo la diferencial de x, esta diferencial de x vale diferencial de u, dice. Ahora, sabemos que esta 2, como está multiplicando, y a usted encima es una constante, podemos sacar afuera, ¿no? Entonces yo puedo escribir de esta manera. 2 integral de